Bien, la diferencia es sencilla. La propiedad intelectual es, digamos, como el papá, mientras que derecho de autor es el hijo. En esta familia la propiedad intelectual tiene dos hijos, uno es el derecho de autor y el otro es la propiedad industrial. En consecuencia, el derecho de autor abarca mucho menos de lo que abarca la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual no solamente tiene que ver con derecho de autor, sino también con propiedad industrial. Y en la propiedad industrial hay varios temas, están las marcas, las patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, etc. El derecho de autor se ocupa exclusivamente de la protección sobre las creaciones del intelecto humano, por ejemplo, novelas, pinturas, software, fotos, mapas, ese tipo de cosas. Realmente la ley ni siquiera es restrictiva, sino que es bastante amplia cuando se refiere a cuál es la protección del derecho de autor. En el mundo las herramientas son esencialmente dos, es las que se derivan del derecho civil y las que se derivan del derecho penal. Adicionalmente habría que considerar que existen dos sistemas, el sistema de derecho civil, que es el derivado de la tradición europea continental, de Francia específicamente, y el anglosajón, que es derivado de Inglaterra, que se llama comúnmente copyright. En el caso nos vamos a referir solamente al derivado de Europa, que es el correspondiente a Colombia, que es el derecho civil. En el derecho de autor, que es el del derecho civil, existen, como en el resto del mundo, dos acciones, la civil y la penal. En el caso civil es básicamente cuando uno quiere reclamar perjuicios. En cambio, en el derecho penal es acudir a la justicia porque se considera que hay una violación o hay un delito, alguien comete un delito en relación con la propiedad intelectual o en específico con el derecho de autor. En este caso, es importante considerar también que el derecho de autor se refiere a dos tipos de derechos, al derecho moral y al derecho patrimonial. El derecho moral es la relación íntima entre el autor y la obra. El ejemplo típico de un derecho moral es la paternidad. Todavía hoy decimos que Beethoven es el autor de la Quinta Sinfonía, aunque hayan pasado siglos de la muerte de Beethoven. ¿Esto por qué? Por el derecho moral, reconocer esa autoría. En tanto que el derecho patrimonial es temporal, se agota con el tiempo y es renunciable, es negociable. Son la reproducción, la comunicación pública, la modificación y la distribución. Esos cuatro derechos le permiten al autor durante un periodo de tiempo negociar con ellos. En Colombia son 80 años después de la muerte del autor. Si alguien considera que se ha cometido un delito o que le han causado un perjuicio, puede acudir bien sea a la justicia penal o a la civil para reclamar reclamar que un juez actúe y le proteja su derecho. Yo creo que realmente el principal reto que enfrenta hoy es el hecho de que ha pasado de ser un sistema de protección prácticamente exclusivo de la industria del entretenimiento a aplicarse a casi cualquiera de las actividades humanas hoy en día. Hasta hace muy poco, y esto es derivado especialmente de Internet, muchas de las cosas que hacíamos cotidianamente no tenían que ver con el derecho de autor, porque no existía la potencialidad de perjudicar a otro o de meterse con otro, digámoslo así, en acciones que uno hacía a puerta cerrada en su casa, o yo qué sé, el cassette que grababas para regalárselo a tu novia cuando eras joven. Hoy en día esa acción ya no grabas el cassette para regalárselo a tu novia, sino que descargas la música y se la entregas a tu novia. Eso no está relacionado con la industria del entretenimiento, pero dada el impacto que tiene o el alcance que tiene Internet, sí que la industria del entretenimiento siente que hay una amenaza en contra de ellos. Y además, muchas de las acciones que hacemos cotidianamente no están exclusivamente relacionadas con la industria del entretenimiento, sino tienen que ver también con otras producciones. Por ejemplo, la ciencia, la producción científica o los usos académicos, ¿cómo se llama esto? El conocimiento tradicional, popular, el de los indígenas, etcétera, que antes, como te digo, que tenían espacios muy diferentes, hoy por Internet están conviviendo en el mismo sitio, en el mismo mercado, en el mismo entorno que la industria del entretenimiento. Entonces, para mí el principal reto que hay hoy en día es recuperar un equilibrio entre la protección incluso y el acceso. ¿Cómo va a poder la industria generar mecanismos de retribución para autores y para la propia industria, para su inversión, sin que esto afecte
la cultura cotidiana, el quehacer, las prácticas cotidianas y normales de todos nosotros. Eso es un tema que se ha discutido mucho en los últimos 20 años y que nuestra generación seguramente va a tener el reto de dilucidar, porque lo que está claro es que utilizando exclusivamente mecanismos penales no va a funcionar. Entonces, lo que estamos viendo es el surgimiento o la exigencia para la industria de ser creativo y empezar a pensar nuevos mecanismos en que la creación sea un negocio, pero sin vulnerar los de otros derechos, como el de la salud, el de la educación, el acceso a la ciencia, etc. No creo que sean las adecuadas, pero quizá por motivos diferentes a los que puedan considerar otras personas. Yo pienso que si algo, el sistema jurídico actual exagera en la protección. De hecho, me parece que el énfasis que se le ha dado a las acciones penales es un error que ya la propia industria está reconociendo. Vemos como hace unos, 5 años, particularmente en Estados Unidos, la industria era muy agresiva en la persecución penal, por ejemplo, de las descargas, algo que en los últimos años dejó de suceder, y eso tiene sentido. Tú no te vas criminalmente contra tus usuarios. Por tanto, me parece que tenemos un sistema criminal que, pensado en perseguir usuarios, que digamos se había reforzado mucho pensando en perseguir usuarios, y que hoy quedó así y estamos empezando a vivir las consecuencias. Hoy en día en Colombia hay un caso de un chico, de un biólogo, que compartió la tesis de maestría de otro por internet, y por esa acción está enfrentando un proceso penal que le puede dar de 4 a 8 años de cárcel, más multas importantes. Personalmente creo que, aunque exista esa posibilidad, eso no debería ser así, y hay un uso del derecho penal que es exagerado. Me parece que el esquema de protección del derecho de autor hoy en día, con las nuevas tecnologías, pasa por una reeducación tanto de usuarios, que deben comprender pues que hay la necesidad de tener un mercado sano, pero también de los propios titulares, que deben entender que con las nuevas posibilidades de la tecnología su mercado no está restringido a lo que sucedió durante la última parte del siglo XX, que era la reproducción de lo que llames LPs, CDs, DVDs, lo que sea, sino que ahora hay unas nuevas formas de consumo que debemos aprovechar y potencializar. No sé, cosas como Frozen, por ejemplo, lo que está sucediendo con Frozen hoy en día y Disney, demuestran que la estrategia de la industria era incorrecta y que las fórmulas de protección pasan por una comunidad con los usuarios, por aceptar las prácticas de lado y lado y buscar aliados antes que enemigos. Bien, yo sí creo que hay cambios que se pueden hacer en la política, y sobre todo que, digamos, el nuevo contexto cultural que tenemos y sí que favorece el ser creativos. Es decir, en este momento hay que buscar conexiones entre el marco legal, el marco jurídico, con las prácticas de los usuarios y las necesidades de los países. Esto me parece que se puede ejemplificar muy bien con una política que tiene tal vez 1 o 2 años en Ecuador. Ecuador establece que el gran problema que tienen no es la creación, es la distribución de lo que hacen los autores y los artistas ecuatorianos. El tema se puede simplificar muy bien con música y con películas. Si miramos en el caso de las películas, por ejemplo, Ecuador ha venido teniendo un crecimiento importante en el número de producciones nacionales de los últimos años, pero encontraban un problema esencial, y era cómo distribuir esas películas, cómo hacer que los ecuatorianos accedan a ella. ¿Por qué? Porque el sistema principal de acceso al cine son salas de cine que tienen un sistema muy atrapado, llamémoslo así, por el sistema de distribución de las películas norteamericanas comerciales esencialmente. Entonces, tras de que hay pocas salas,
y esas están acaparadas por el cine norteamericano, pues la posibilidad de vitrina del cine ecuatoriano es mínimo. Sin embargo, existe un canal muy importante de distribución de obras protegidas por derecho de autor, que es el pirata. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano, especialmente la Oficina de Derecho de Autor en Ecuador, que si no estoy mal su acrónimo es IEPRI, fue ir a estos canales y negociar con ellos. No tengo los datos exactos, digo el número de cifras, pero podrían buscarlos en internet, pero algo así como que en Ecuador se consiguen CDs por $2, de música o películas por $2, vamos a poner. Entonces lo que hace IEPRI es ir a hablar con el canal y decirle, miren, no podemos negociar por los internacionales, ¿por qué no? Pero ¿por qué no hacemos una alianza en relación con la producción ecuatoriana? En lugar de venderlo a $2, véndanlo a $3, con la autorización de los propios artistas y autores. Y ese $1.50, desde la mitad es para ustedes y la otra mitad transfirámosla a los autores y artistas, cambiando un poco la lógica del contexto. ¿Cuál va a ser el éxito? ¿Cuáles van a ser las cifras que esto maneje? Me imagino que lo podremos saber en 1, 2, 3 años, pero en mi modo de ver es una política interesante, creativa, arriesgada, que tiene en cuenta contexto cultural, económico, social muy concreto.